muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar de las fracturas porque bueno, nadie quiere tener una fractura, pero lamentablemente tampoco estamos exentos. Es una situación muy dolorosa y hay que saber recuperarse de esa situación. Está con nosotros Dayana Hernández, ella es fisioterapeuta y nos va a ayudar a recuperarnos precisamente. Bienvenida, doctora. Muchísimas ¿Cómo está? gracias, muy bien, gracias a Dios. Ahora, doctora, ¿cómo hacemos para poder atender correctamente una fractura? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, primeramente debemos de determinar qué fractura presenta el paciente y a partir de acá tenemos que inmovilizar al paciente y ya después entramos nosotros con la parte de rehabilitación. ¿Siempre es el yeso, doctora, o hay otras formas? No, nosotros tenemos, existen 3 tipos de inmovilización para el paciente. Primeramente el más común, que es el yeso o la férula, que es cuando la fractura no es tan grave y no hay peligro de que los segmentos fracturados se puedan deslizar. Luego tenemos lo que es la reducción abierta con fijación interna, que son los famosos platinas y los tornillos que se le colocan al paciente, que esto es cuando la fractura es un poco más grave. Y además de esto, sí hay un pequeño riesgo de que los segmentos fracturados sí se puedan deslizar. Y también tenemos lo que es la reducción abierta, con fijación externa, que es cuando ya la fractura es bastante grave, que se llama de hecho conminuta y es cuando el hueso se fractura en diferentes fragmentos. ¿Qué le parece, doctora, si pasamos precisamente a ver los diferentes tipos de fracturas? Recuerde que estamos en el Facebook Live, por si usted tiene alguna duda, bueno, puede hacerle a la doctora, aprovechar que se encuentra acá con nosotros. Acá tenemos diferentes tipos de fracturas. Correcto. Doctora, ¿usted podría explicarnos de qué se trata cada uno? Bueno, claro, lo que tenemos, primeramente por acá tenemos la oblicua, que básicamente va a ser en diagonal, es una fractura en diagonal. De hecho, tenemos la oblicua con deslizamiento y sin deslizamiento. Esto quiere decir, básicamente, como su nombre lo dice, que se va a producir la fractura y una con desplazamiento se va a separar los fragmentos y la otra simplemente va a existir la fractura, pero los segmentos se van a unir. Tenemos la conminuta, que es la fractura más grave, que es básicamente cuando el hueso se fractura en diferentes pedazos. Y también tenemos la espiral, que es muy similar a la oblicua, donde hay una fractura en diagonal, únicamente que en esta hay una rotación del hueso. También tenemos la compuesta, que es la más común, que es cuando es una fractura que se genera directamente el golpe. El golpe genera directamente la fractura en el mismo lugar donde se produce. Lo que era un hueso ahora son 2. Exactamente. Ahora, doctora, ¿es diferente el tratamiento que se le da a cada una de estas condiciones? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la inmovilización va a ser muy diferente. Como por ejemplo en la conminuta, como les mencionaba anteriormente, es la más grave, en donde generalmente se le realizan fijaciones externas a los pacientes. Es cuando vemos a algunas personas que tienen acá las famosas fijaciones y uno se asusta mucho y demás. Entonces sí, a estos pacientes se les coloca la fijación porque hay mucho problema en el que se pueda existir un deslizamiento de la fractura y que se pueda empeorar. Entonces, por supuesto, van a haber rehabilitaciones que son más sencillas, como por ejemplo la del yeso de la férula, a una conminuta que sí es más grave la fractura. Bueno, precisamente hablando de eso, la rehabilitación, doctora, ¿cómo se determina cuál es la rehabilitación que necesitamos para después de que ya pasó la recuperación de la fractura? Por supuesto, vamos al mismo tema. Va a depender muchísimo del tipo de fractura que el paciente esté presentando. Como mencionaba anteriormente, es mucho más sencillo poder trabajar con un paciente que se le colocó una férula, se le colocó un yeso, después nada más hay que quitar el yeso y comenzar la parte de rehabilitación, de recuperar rangos, movilidad, fuerza y demás. En cambio, en las que son con fijaciones, tanto internas como externas, hay una cirugía de por medio. Entonces también hay una cicatriz que hay que tener precaución, esperar a que ella cicatrice completamente, hay mucha más pérdida de movilidad, el cuerpo se tiene que adaptar a las fijaciones, entonces sí es un procedimiento un poquito más complicado. Doctora, a muchas personas lo que les da miedo es no quedar igual, ¿verdad? Quedar como diferente a como estaba uno anteriormente y no estético, la verdad. A uno Correcto. Le da miedo eso también. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir para poder seguir manteniendo la forma? Claro, primeramente el paciente tiene que tener muy en consideración que la fisioterapia sí o sí
tiene que llevarla después de una fractura, independientemente del tipo de fractura que el paciente haya tenido. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a asegurar de que el paciente pueda rehabilitarse de la mejor manera, que vuelva a sus funciones antes de la fractura, que sea bastante óptimo y que él no perciba eso de que, uy, no, es que quede más débil o que quede más inestable. Entonces, lo primer consejo que yo siempre le doy al paciente que tiene que considerar es que tiene que tener mucha paciencia y asistir a terapia física para nosotros poder devolverles esa recuperación y esa funcionabilidad que se ha perdido debido a la fractura. Hablando precisamente de eso, vea Gladys lo que nos está contando. El esposo se cayó, se quebró el hueso húmero en 6 partes, doctora. Ay, le pusieron una placa de 14 tornillos. Claro. Está recibiendo, por supuesto, la terapia física, pero ella se pregunta, ¿en cuánto tiempo va a durar? Porque yo ocupo que me haga el café y los oficios de la casa. Por supuesto, muy importante. Mira, no hay un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, como te expliqué, el tipo de fractura. Es una comminuta, que es la más grave, primero que todo, que tenemos. Además de esto, va a depender mucho de cómo reacciona el paciente ante la rehabilitación. Entonces, que haya un tiempo en que yo te diga, mira, en 2, 3 meses, mentira. Te puede durar 2, 3, 4, inclusive hasta años la recuperación. Oye, es que la incertidumbre es terrible y precisamente Marcela está pasando una situación bien difícil. Ella tuvo un accidente en moto, le operaron la rodilla, se quebró la patela y vean lo que tiene de no sentir en este momento, unos 4 meses y 5 días de ella no sentir la rodilla. Claro. ¿Qué tiene que hacer Marcela en este caso? Porque por supuesto necesita recuperar el sentir de la rodilla. Sí, digamos, en este caso, cuando hay una afectación, cuando hay una fractura, puede haber una afectación de diferentes tejidos, no simplemente puede haber una afectación a nivel de estructura ósea. ¿A qué me refiero con esto? Nervios, músculos, ligamentos pueden estar afectados. Lamentablemente, después de una fractura, como mencioné anteriormente, las estructuras no vuelven a ser las mismas. Entonces, puede que en el momento en el que se produjo la fractura y el accidente, a nivel nervioso hubo una afectación y es por eso que ella no percibe la rodilla. Podríamos intentar, o se intenta en la rehabilitación mediante diferentes texturas, intentar de que la paciente vuelva a sentir. Lamentablemente puede ser una secuela que podemos mejorar a como esta puede ser permanente. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Marjorie. Ella aproximadamente hace 32 años se astilló el tobillo, tiene pines, 15 puntadas le habían puesto y hasta la fecha todavía se le hincha el tobillo. ¿Por qué? Claro, es porque generalmente cuando esto sucede es porque tenemos que tener en consideración que tenemos algo que no pertenece a nuestro cuerpo. Entonces, lamentablemente, claro, las platinas, los tornillos son una gran ayuda porque nos ayudan a que el hueso se consolide. Lamentablemente, repito, son estructuras que no pertenecen a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo o las asimila o no las asimila. Entonces también ellos van a generar muchísima restricción a nivel de movimiento. Entonces cuando el cuerpo quiere intentar realizar X movimiento con el tobillo y choca con la platina, por supuesto va a chocar con otras estructuras y ahí es donde se va a venir la inflamación. Precisamente hablando de la movilidad del cuerpo, queremos conservar nuestra movilidad, esa es la realidad, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Realmente se logra a través de la fisioterapia? Por supuesto, nada más siempre le digo esto a mis pacientes, la fisioterapia es 50-50, siempre se los digo a mis pacientes y es algo que les trato de dejar muy en claro. Y es que, por ejemplo, cuando yo veo a mi paciente, yo aplico todo mi conocimiento en él durante 1 hora de rehabilitación, más sin embargo, todas las 23 horas restantes yo no sé qué hace el paciente. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que llegan y me dicen, Daya, es que yo me quiero rehabilitar porque tuve esta lesión. Claro, yo les envío indicaciones para la casa, llegan a la siguiente cita y les digo, fulanito, ¿hiciste las recomendaciones? Doc, la verdad es que no, se me olvidó. Entonces, ¿qué es el problema? Que como les repito, es un trabajo 50-50. Para poder recuperar la movilidad necesitamos que el paciente se comprometa a seguir las instrucciones y recomendaciones que le doy yo por fuera. ¿Por qué? Porque así nos va a ayudar él también a tener una recuperación óptima, porque no solo nos vamos a basar en lo que yo hago dentro del consultorio, sino que él también va a poner de su parte por fuera para recuperar mucho más rápido los rangos y la fuerza que se ha visto perdida por la inmovilización. Popularmente se dice, los chiquillos son de hule, de una vez se recuperan. ¿La edad verdaderamente influye en la recuperación? Sí, claro.
justo con lo que acabas de decir. Creo que todos hemos escuchado a nuestros papás decir, es que ese chiquito es débil, ya se cayó, ahorita se levanta y ya todo bien. Y es cierto, porque ellos están en crecimiento. Lamentablemente, en cuanto nosotros vamos envejeciendo, nuestras articulaciones, estructuras se van deteriorando, por supuesto, con el paso de los años. Ahora, imagínate en un adulto mayor vamos perdiendo muchísima fuerza más rápido, vamos perdiendo rangos de movilidad, entonces ya el adulto mayor ya no te camina erguido, vamos a empezar a perder rangos. ¿Por qué? Porque ya estamos envejeciendo. Entonces, ahora imagínate contrarrestar la fuerza y la pérdida de movilidad que se genera por la edad con la pérdida de fuerza y rango de movimiento que genera una inmovilización. Es muy difícil de contrarrestar. Sumémosle a esto que el adulto generalmente pierde masa muscular mucho más rápido. Y también sumémosle a esto que podemos presentar patologías que nos pueden también ayudar a que el hueso no se consolide de la mejor manera. Doc, recuerda a Marcela, le había contado que ella no siente la rodilla. Bueno, además de eso, tiene unos dolores que son verdaderamente fatales. Y ella lo que se pregunta es, ¿voy a quedar así? Bueno, hay que primero preguntarle si hizo una rehabilitación correcta. Hay que preguntarle si hizo una rehabilitación correcta, porque lamentablemente sí pueden haber dolores residuales, pero no deberían de ser tan fuertes. Seguimos, o sea, igual, sigo manteniendo el punto de que tenemos, en este caso, platinas, tornillos que no pertenecen a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo en cierto modo los va a resentir, más sin embargo, si se le dio una buena rehabilitación, el dolor no debería de ser tanto. Dayana Hernández, ella es fisioterapeuta. Muchas gracias, doctora.